tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes en este evento en la Feria Internacional de Franquicias. ¿No me escuchan? ¿Siguen sin escucharme? No, todavía no. A ver si los chicos de acá se me avivan. ¿Ya? Ya estoy. Gracias. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y les estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que este es un tema que me apasiona y que honestamente les puedo decir que a mí me cambió la vida, sobre todo porque al final creo que la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa forma parte de estas grandes revoluciones del mundo. La podemos contar desde pues, todo lo que ocurrió en la revolución industrial, la llegada de la computadora, todo el tema que tiene que ver con el internet, tanto en los obviamente medios masivos de comunicación como todavía el tema del internet dentro de los dispositivos móviles. Y lo cierto es que sí hay como un cambio muy importante de cómo vamos a hacer las cosas próximamente. Y me gustaría arrancar con esta pregunta para que ustedes hagan esta reflexión. ¿Cómo ves tu futuro en los próximos 10 años? Piénsenlo bien. ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué de lo que vemos quizá en las películas? Lo que vemos quizá en, pues no sé, en alguna serie, en Black Mirror, en este tipo de cosas podrían suceder. ¿Qué se imaginan de lo que podría pasar? Y la verdad es que esto me hace reflexionar porque pues muchas veces lo que nos imaginábamos o lo que veíamos hace algún tiempo cuando éramos niños era un reflejo muy similar a lo que pues quizá tenían o pasaban o vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Yo no sé si ustedes lo ubiquen, veo gente de mi generación, pero yo veía mucho una serie que se llamaba The Wonder Years, Los Años Maravillosos. Y yo recuerdo mucho que de pronto veía la serie y veía ciertas situaciones, y aunque esta serie se produjo en los 80, tirándole a los 90, con imágenes o situaciones de los 60 y 70, yo la verdad es que yo decía, pues lo que están viviendo ellos lo vivo en mi casa. Es decir, muchas cosas que vivimos generacionalmente sí se replicaron, fueron similares. Y la verdad es que esto ha cambiado mucho. Lo que ven mis hijos ahora es muy diferente a la infancia que yo tuve. Y eso creo que pues marca una diferencia muy importante. Yo les quiero contar que yo arranqué en medios masivos de comunicación hace 20 años. Y quien me lleva primero de pasar de las revistas allá a los medios públicos fue el señor Guillermo Ochoa. Y yo recuerdo que hice esta reflexión hace unos meses, que cuando me lleva Guillermo Ochoa, lo que él quería era que yo le hablara de los libros electrónicos. Que no quería que yo hablara del Kindle, no quería que yo hablara de un... No, quería que hablara de los libros electrónicos. ¿En qué consistían? Entonces ya yo llegué al programa de radio y le dije, oye Guillermo, pues fíjate que los libros electrónicos, pues bueno, este es el concepto, es un archivo, lo metes en este tipo de aparatos, los vas comprando, etcétera. Pero cuando Guillermo pues un poco puso cara de wow, fue cuando le empiezo a explicar que en un aparato, como un Kindle, podrían caber casi 1000 libros. Entonces me dijo, ¿cómo? Sí, o sea, aquí podrían caber 1000 libros. Y me dice, pues es que son más de los que quizá tengo yo en mi biblioteca. Digo, sí, no, efectivamente, y podrían caber muchos más, los que tú quieras, ¿no? Y es que, o sea, si ustedes lo ven con esta perspectiva, estamos hablando de gente, y en este caso de un periodista, que se formó en el papel. Empezó, obviamente, como un reportero de prensa escrita, y fue evolucionando hasta llegar a la radio y posteriormente a la televisión. Entonces, para
un periodista de ese tipo que le digas que caben 1000 libros en un aparato, si es de, órale, wow. Y creo que ese es también un poco un punto el tema de la perspectiva que tenemos que tener ahora. Muchas de las cosas que están sucediendo ahora, mucho de lo que estamos viendo, pues sí nos va a dejar con esta sensación de, esto lo veo muy impresionante por la rapidez. El año pasado yo fui a cubrir un evento con la gente de Samsung y platicando con una colega de un medio muy importante, me explicaba que ellos ya realizaban el SEO de varios de sus artículos utilizando inteligencia artificial. Y yo le dije, a ver, explícame un poco. Yo los pongo en contexto. Yo obviamente ya había hablado de ChatGPT, ya conocía este tipo de tendencias que hacían, que era como un chat donde tú le escribías, pero honestamente, hace un año, en marzo aproximadamente, yo todavía no lo había usado. Entonces, cuando escucho que esta colega, alguien a quien respeto mucho, y me dijo, no, sí, lo estamos utilizando para el SEO. Yo aquí abro paréntesis diciendo que si ustedes no saben qué es el SEO, es toda esta situación de optimizar los contenidos para que Google los encuentre. Entonces esto, la verdad es que es una serie de técnicas donde tú tienes que ajustar ciertos parámetros para que si yo busco Feria Internacional de Franquicias, me aparezca la nota, me aparezca el contenido que yo estoy buscando. Y obviamente la gente de Google, la gente de estas compañías, ha puesto ese tipo de parámetros para que sea mucho más fácil encontrar el contenido. Yo durante muchos años tuve un blog y sabía que era tardadísimo ajustar el SEO. Muchas veces era como, pues, de pronto a prueba y error, porque tú podías seleccionar una palabra clave, pero quizás esa palabra clave no terminaba de tener resonancia. Entonces lo que yo terminé por hacer fue obviamente pues medio jugar y obviamente ajustar los parámetros. Pero cuando entiendo que con ChatGPT yo podía hacer eso, dije, pues esto está muy bien. Regresé del viaje, empecé a usar ChatGPT, la versión gratuita, y agarré un texto promedio y le dije, oye, hazme los ajustes de SEO que consideres necesarios para que esto quede bien optimizado. El ChatGPT me sugirió palabras clave, me sugirió cómo tenía que ser el título, me sugirió cómo esa palabra clave tenía que ir en el texto. En fin, no les voy a hacer el cuento más largo, pero el tema es que algo en lo que yo me tardaba aproximadamente 1 hora, 30 minutos promedio para poder ajustar una nota, me lo hizo en 3 minutos. Y yo dije, esto está muy bien. Y fue a partir de ahí que empecé a experimentar muchísimo. Pero cuando les digo muchísimo, fue muchísimo. Y empecé a entender el poder del lenguaje. Yo no soy ingeniero. No. Yo estudié ciencias de la comunicación. Sí, la verdad es que muy clavado siempre en ciencias exactas. Me encantaban las matemáticas, pero soy comunicólogo. Y la verdad, el que pues un poco me digan, oye, es que hay que explicar bien a la máquina para que te entienda, fue, esto está interesante. Digamos que lo que empecé a aprender con ChatGPT es que si yo no le escribía bien lo que yo quería, no me entregaba buenos resultados. Y empecé a experimentar y experimentar. De pronto me di cuenta que si ponía un formato diferente, obtenía otros resultados. Y empecé a escribir y cambiaba y checaba y veía tutoriales, hasta el punto que empecé a perfeccionar al más mínimo detalle mis prompts o los textos que yo le escribo a la inteligencia artificial. Esto se me hizo muy interesante porque honestamente me hizo recordar mis clases de redacción en la universidad. Porque al final el lenguaje escrito se volvió vital para que la máquina me entendiera. Pasados los meses, empecé a hacer muchas entrevistas con distintas personas y desarrolladores que hablaban del lenguaje natural y de cómo era importante que las máquinas nos entendieran. Hubo un caso, por ejemplo, de una compañía que desarrollan chats para que puedan dar atención al cliente. Entonces ella me decía que tenían que estar los chats, digamos que trabajados
formados para que si yo hablaba con un cierto tipo de slang o incluso pues un poco dejo de sentimiento, el chat pudiera entrar en contexto conmigo. Y eso únicamente habiendo algún tipo de entendimiento obviamente por la máquina. O sea, estamos hablando que una máquina podría entenderme y podría estar en empatía conmigo. O sea, imagínense esta situación, oye, perdí mi viaje, ¿cómo le hago para cambiar mis boletos? Estoy muy preocupado. Y que de pronto yo sienta como un chatbot está entrando en empatía conmigo. O sea, está súper, súper loco porque es una máquina. Otro punto importante con todo este tipo de situaciones es que al final yo me acordé mucho, por ejemplo, de cosas como Siri, como Alexa, como el asistente de Google. O sea, no sé si ustedes tengan o hayan experimentado con estos juguetes, pero la verdad es que es frustrante cuando no te entienden. Y tienes que decir, oye, Alexa, para, y no te entienden, o sea, los quieres aventar a la basura. Y es un poco este rollo de estas tecnologías iban completamente al otro lado, están basadas en lenguaje, que entiendan el lenguaje. Y yo durante muchas veces dije, bueno, si mis hijos no me entienden, ¿cómo le voy a hacer para que me entienda la máquina? Entonces, eso fue una experimentación de todos los días. Para no hacerles el cuento largo, estamos hablando que en menos de un año puede escribir 2 libros. Di pues casi 10 webinars, 8 conferencias, 4 masterclass, 4 cursos. Regresé a medios masivos de comunicación para hablar de este tipo de tendencias. Y es algo que yo empecé en marzo del año pasado. Lo cierto es que el lenguaje se va a volver vital en los próximos años. Vital, para que las máquinas y los proyectos nos entiendan. Y lo cierto es que yo soy únicamente uno de los miles de ejemplos de gente que ha empezado a utilizar este tipo de tecnologías y le ha cambiado la vida. El detalle más interesante de esto es que en estos proyectos que les estoy describiendo, únicamente y para algunos estuvo conmigo una persona más. Todo lo demás fue desarrollado y generado utilizando distintos elementos de inteligencia artificial generativa. Y lo cierto es que sí, si no hubiéramos tenido esos elementos, sí lo hubiéramos podido hacer, pero nos hubiéramos tardado mínimo el doble de tiempo. Con todo esto, lo que les quiero mostrar son estas gráficas, que la verdad es que son muy interesantes. Estuve la semana pasada en unas conferencias y compartieron justo esta, y me llamó la atención, sobre todo porque si las ven, marca el tiempo en el que estas distintas tecnologías se han estado adoptando. Y si vemos, por ejemplo, a ver, aquí ya me pierdo, pero bueno, si vemos, por ejemplo, no sé, el teléfono, ¿cuántos años o décadas le tomó volverse masivo? Versus, por ejemplo, el teléfono móvil. Y ni hablar, por ejemplo, del internet. Es decir, conforme ha pasado el tiempo, hemos adoptado estas tecnologías de una manera cada vez más rápida. Y algo que se vuelve, pues, una realidad, y se las tengo que decir, es que no hay vuelta atrás. Cada vez estamos adoptando tecnologías de una manera tan rápida que no podemos ya regresar y que tenemos que estar ahí. Vean, por ejemplo, tal cual, el caso último que aparece es Internet, pero por ejemplo, si hablamos del tema de los coches eléctricos, la adopción sigue siendo también muy, muy rápida. Acá, por ejemplo, estamos viendo una gráfica que para varios tecnólogos es muy interesante y es cuánto tiempo les tomó a estas compañías o servicios llegar al 1,000,000 de usuarios. Y por ejemplo vemos hasta abajo a Netflix, que al parecer fueron 3.5 años, pero vemos hasta arriba, por ejemplo, otras gráficas como la de ChatGPT. ChatGPT le tomó aproximadamente 5 días a OpenAI alcanzar el 1,000,000 de usuarios. Y Threads, que es otra red social de Mark Zuckerberg, le tomó horas. Esto obviamente lo que a mí me habla es de pues no necesitados, pero sí como ávidos que estamos de tener estas nuevas tecnologías. Y el punto con ChatGPT es que sí está cambiando muchas cosas. Y ya todo el mundo nos está hablando de inteligencia artificial, de cómo la podemos aplicar, de qué es lo que nos conviene, de si es ético o no es ético. Y esto obviamente ha sucedido por lo rápido que lo hemos ido adoptando. Algo que es muy importante es que
hay una ley que se llama la ley de Moore, que lo que implica es que cada 2 años aproximadamente se duplica la velocidad de procesamiento de un chip, de un procesador, de estos microaparatitos que están dentro de nuestros teléfonos, computadoras, etcétera. Y esto obviamente ha generado que tengamos tecnologías mucho más poderosas y por lo tanto que obviamente puedan solucionar más problemas. ¿Como qué problemas? Como que la foto salga bien, que si por ejemplo estamos en un lugar con poca luz, pues bueno, se vea clara, que obviamente ChatGPT me responda rápido, que nuestro internet se conecte más rápido y que nos dé más velocidad. Todo eso es porque hemos duplicado cada 2 años la velocidad de procesamiento. Esto puede generar puede ser vago, pero la parte interesante es que este tipo de tecnologías, como son por ejemplo la realidad mixta, la realidad virtual, la inteligencia artificial, pues digamos que han generado que tengamos tecnologías más poderosas y que además sean más fáciles de adaptar a nuestra vida diaria. En pocas palabras, lo que les quiero decir es que si yo en este momento estoy utilizando todos los días ChatGPT, yo no veo nada lejano que en unos de 4 a 8 años, en una escuela primaria, no voy a generalizar, pero obviamente en ciertos sectores, ya los niños estén utilizando de manera diaria ChatGPT. Para nada se ve lejano. Hay distintos retos, pero uno de esos retos sería que obviamente pues la dinámica de aprendizaje pueda adaptarse a este tipo de tecnologías y que obviamente entendamos que los niños que utilicen ChatGPT para aprender no será lo mismo o no será una metodología igual a como nosotros aprendimos, porque tienen mucho más potencial. Algo que se me hace muy interesante y que sí lo quiero aclarar es que yo en este momento estoy dando clases en el Tecnológico de Monterrey y sí me estoy topando que de pronto ciertos temas o ciertas maneras de aproximarse, quizá por ejemplo al contenido, a las redes sociales, pues yo veo cosas como que se están aproximando por la academia, pues como unos años atrás, unos 2 años atrás aproximadamente. Y es que el tema tecnológico, el tema de adopción de redes sociales es tan rápido que esto se pueda adaptar a un programa académico es muy difícil. Y va a requerir, obviamente, que más que aprendamos a usar las tecnologías, entendamos que estas tecnologías pueden tener cambios muy rápidos y seamos mucho más como rápidos a poder adoptarlas en nuestra vida diaria. En el tema de la educación, pues la verdad es que hay muchísimos retos. Vuelvo a repetir, los niños creo que serán los más ávidos de utilizar estas cosas, pero lo cierto es que lo van a tener ahí enfrente. Va a ser muy rápido que lo adopten y además lo van a ver de manera muy natural. Caso curioso, estaba platicando de este tema con mi hijo. Me escuchó que estaba hablando de esto y algo yo le estaba diciendo del correo electrónico. Yo estaba contando que mi primer correo electrónico, ya que yo manejé para poder hacer algo que tenía que ver conmigo, fue cuando tenía 18 años y estaba en la universidad, entrando. Entonces, mi hijo lo que me dice, pues yo usé un correo electrónico pues desde la pandemia, cuando tenía como 6 años. Y yo, sí, efectivamente. Para mi hijo, el concepto de correo electrónico, pues era el mail, donde quizá le mandaban mensajes, pero también era pues un poco la clave para conectarse a una videollamada donde tenía sus clases. Más allá del entendimiento que él tenía del correo, lo que es irónico es que yo empecé a usar el correo a los 18 y él a los 8, o quizá menos. Entonces, una tecnología que yo quizá empecé a usar hace 25 años, él la empezó a usar ahora. Y esto obviamente nos habla de cómo hemos ido adaptando cada vez más rápido en los distintos sistemas educativos y en nuestra vida diaria este tipo de cosas. Punto o nota al pie. Podríamos pensar que el correo electrónico es una tecnología vieja, pero no. Es el segundo elemento de comunicación más importante que tenemos en México y sobre todo preferido por los internautas mexicanos. Esto me lleva también a recordar pues todo el tema del teletrabajo que fue pues muy
importante y que ha generado distintas dudas. Y es que en este tema, de pronto, hay muchas dudas con respecto a qué pasó con el teletrabajo. Hay mucha gente, y me he topado gente pues mucho más joven que yo, que me dice, Luis, yo quiero ir a la oficina. O sea, por un tema de salud mental quiero ir a la oficina. Y, es entendible, ¿no? Tú no te sientes bien, te sientes solo. Sí, yo prefiero la oficina, perfecto. Y hay quien dice, güey, yo con 2 días estoy más que hecho. O sea, no quiero ir, o sea, pierdo mucho tiempo. Hay gente que habla que es más productivo en su casa que estando en la oficina. Yo en lo particular, yo recuerdo cuando iba a la oficina en su momento, o sea, cuando trabajaba en una oficina, y para mí de pronto no podía con tanta junta, me sentía poco productivo versus lo que yo podía hacer solo desde casa. Más allá de las opiniones, un poco lo que quisiera compartir es el tema de las perspectivas. Con la llegada de los productos de Apple, el Apple Vision Pro, estos lentes de realidad mixta, sí hablan mucho de este sistema en el cual podrías sentirte que estás en un espacio virtual junto con tu compañero de trabajo. O sea, casi casi le puedes decir, pásame las habas, o fíjate que recibí este correo, y lo sientes al lado. Y por otro lado, también este tipo de sistemas, pues sí nos generan como un ambiente más familiar o de mayor acceso. Es decir, podríamos estar tomando clases en una universidad muy importante al otro lado del mundo, y obviamente tú podrás estar directamente desde acá, desde la Colonia del Valle, aquí enfrente, sin ningún problema. O sea, este tipo de cosas nos van acercando. Lo que está, y que es muy irónico con este tipo de situaciones, es que hay empleados que, de acuerdo a estudios, han declarado que se sienten más productivos en el teletrabajo. Pero hay empleadores que dicen que como que no confían en eso. Como que la confianza entra mucho en juego. O sea, creo que de pronto traemos paradigmas, los que lideramos equipos, el C-level, la gente que está en las altas direcciones, diciendo, pues no creo que está perdiendo demasiado tiempo. Y esto es una encrucijada muy importante, porque tenemos estos paradigmas que no nos podemos quitar. La confianza en la era digital va a ser vital. Y incluso nos podrían poner hasta medidores en nuestra pantalla de cuánto tiempo estamos usando al día temas que tienen que ver con nuestro trabajo. Y aún así, la gente prefiere, o se prefiere por los grandes corporativos, regresarte a tu espacio de trabajo. Una frase que yo he repetido constantemente es que la tecnología no es perfecta, es perfectible. El tema es que, ¿qué pasa cuando la tecnología falla? Cuando la tecnología falla, pues nos genera frustración. O sea, se han quedado sin internet cuando lo necesitan, o de pronto quieren ver el partido de fútbol y se cae la señal del sistema de cable, etcétera. Te genera mucha frustración. La semana pasada hubo una caída muy importante de ChatGPT, y ahí de pronto sí dije, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a atrasar? La verdad, creo que el punto que yo siempre he hablado cuando he hablado de este tipo de sistemas es que no puedes utilizar un sistema así si no sabes qué hacer si el sistema falla. Es decir, en mi caso, falló ChatGPT y lo que hice fue, pues, escribir lo que tenía que escribir. Ni modo, porque si no me iba a atrasar. Y este punto es muy importante. ¿Me sentí frustrado? Sí, me sentí frustrado. Pero la tecnología, cuando no funciona, frustra. Y eso es muy, muy real. Algo que también sucede mucho con este tipo de cosas es que nos empieza a entrar un poco de miedo. Porque nos empiezan a decir, creo que voy a meter este sistema al trabajo. Creo que voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Y el tema de la implementación es, pues, la verdad es que un punto bastante fuerte. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando una empresa le dicen, vas a implementar este sistema, pues dices, bueno, ¿y cuánto me voy a tardar? ¿Voy a dejar de operar o qué va a pasar? ¿Voy a perder tiempo? ¿Voy a perder dinero? Y eso es como un problema importante. Y por otro lado, algo que también sucede es que mucha gente se queda preocupada pensando en que podrían suplirla. ¿Qué pasa si entra esta tecnología y en lugar de utilizarme a mí, la utilizan a ella? Y es ahí cuando empezamos a sentirnos como con muchos problemas. Algo que yo he visto con las implementaciones de tecnología
es que muchas empresas nos venden estos servicios, llegan, las instalan, etcétera, pero de pronto te explican cómo se usa, pero no te dicen cómo la va a usar el empleado. Y no hay un espacio de pronto donde el empleado te dice, oye, pero ¿cómo voy a hacer mi reporte? Porque antes lo hacía así y tengo dudas con este sistema. Entonces de pronto las implementaciones nos generan como mucho conflicto y muchas veces el problema no es la tecnología por sí misma, es cómo se está implementando. El año pasado di clase en la Universidad Panamericana a un grupo de maestría donde hablábamos justo del tema de la implementación tecnológica y hablábamos del caso de los cajeros en las tiendas, los cajeros automatizados. Y me mencionaba un alumno, me decía, oye, es que de pronto hubo muchos despidos de gente porque se implementaron estos cajeros, les quitaron el trabajo. Y le dije, ok, entiendo que eso sucedió, pero eso lo único que nos está implicando es que hubo una implementación no adecuada de la tecnología. Porque entonces lo que ocurrió fue que en lugar de que te quedes con esa gente y se sienta más capacitada, pues prescindiste de ella. Y si ustedes han usado este tipo de cajeros en México, honestamente siempre fallan. Y siempre cuando vas a pagar se atoran, entonces tienes que levantar la mano, entonces tienes que buscar a alguien que te ayude. Y eso obviamente necesitas a alguien capacitada que pueda ayudarte en ese tipo de situaciones. Entonces, el tema de la implementación tecnológica es otro de los factores y un reto muy, muy importante. Y vuelvo a repetir, muchas veces el tema no es la tecnología, es cómo se está implementando para que sea fácil de utilizar con las personas. Muchas veces no detectamos lo que le duele a la gente, la necesidad real. Y a veces, por esa situación, es que de pronto sentimos cierta resistencia a utilizar ciertos elementos tecnológicos. Es aquí cuando entra de manera muy importante el tema de la ética. ¿Cuándo sí usarla? ¿Cuándo no usarla? Hay quien dice, no puedes usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para la toma de decisiones. Es decir, no puedes dejar que la máquina decida por ti, pero sí te puede ayudar a que puedas ver un panorama general. En eso sí lo puedes utilizar. Otros dicen, oye, es que la inteligencia artificial tendría que estar regulada porque no puede eliminar trabajos. Bueno, sí, tienen razón. Otro punto muy, muy importante es entender hasta qué punto este tipo de tecnologías van a acceder a nuestros datos. Y es otro tipo de dudas que están generando. Hay un tema ético alrededor de esto muy, muy fuerte, que la verdad es que se está debatiendo en todo el mundo y que obviamente pues a nosotros nos hace dudar. Y vuelvo a repetir, tenemos que entender que esto forma parte de otra revolución, una revolución tecnológica que implica muchos datos y que implica que nos tenemos que poner las pilas para entender cómo funciona. Algo que les quiero comentar y que también me he dado mucha cuenta es que cuando empecé a dar cursos para usar ChatGPT, yo les decía que detrás de un ChatGPT, sea para que lo utilices para tus redes sociales, para crear contenido, para el reporte de contabilidad, tenía que haber detrás una persona que la utilice. Y les explicaba que no puede ser este tema de que lo haga el becario, que lo haga el intern, que lo haga ese tipo de figuras. Muchas veces, en muchos espacios, y a mí me tocó, cuando estaba estudiando, decían, tú porque eres el más joven, vas a utilizar esto. Porque el paradigma es que porque eres más joven, tienes mucho más cercanía a la tecnología. Y lo cierto es que eso no es así. Porque muchas veces, cuando se utiliza este tipo de tecnologías, los problemas tienen que ver con la toma de decisiones. Es decir, si yo lo utilizara para hacer el análisis de un reporte, y no tengo la capacitación necesaria o la experiencia necesaria, quizá pueda ver el reporte y decir que está bien. Y lo mando y entonces es donde van a empezar a botar los errores. Es por eso que se requiere que la gente de experiencia también esté detrás de este tipo de tecnologías. Yo puedo hablar de manera pues, bastante orgullosa de mi suegro, porque a él lo regresaron a trabajar en un tema de administración. Y él, por ejemplo, él aprendió a obviamente estar conectado a videollamadas, usar VPNs, obviamente generar reportes en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente él está ahí por el tema de la experiencia, pero también se tuvo que capacitar para poder utilizar la tecnología y estar ad hoc a su equipo de trabajo. Lo que les quiero decir es, muchas veces estamos en una cultura donde la experiencia a veces está mal vista.
donde de pronto porque tiene mucha experiencia o es caro, me va a exigir más, etcétera. Pero de pronto no aprovechamos que ese tipo de recursos experimentados nos pueden dar datos muy útiles para la toma de decisiones. Y herramientas tecnológicas actuales requieren a gente de experiencia. Lo único que se requiere es que esta gente de experiencia también tenga una cercanía con el tema tecnológico. Hay un punto muy importante con la inteligencia artificial y tiene que ver con la desinformación. En el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, algo que se mencionó es que están preocupados por una pandemia desinformativa este año. Este año vamos a votar aproximadamente 3,000 millones de personas. Y esto lo que va a generar es que en distintas partes del mundo haya muchísima información falsa. Notas que nos digan propuestas erróneas, acercamientos diferentes a ciertos aspectos, miles de cosas que pueden ser muy, muy complicadas. Pero no es algo quizá nuevo, porque lo vimos hace 6 años. El tema es que si el año pasado nos lo topamos cada uno de nosotros una vez, este año nos lo podríamos topar cada uno de nosotros 1000 veces. La potencia que tienen estas herramientas para generar información falsa es impresionante. Ha habido reportes, por ejemplo, de videos con Joe Biden hablando, promocionando proyectos económicos donde él dice, esto yo no lo dije. Oprah también ha mencionado, ya ha denunciado este tipo de situaciones. Aquí Claudia Sheinbaum denunció un caso de suplantación de imagen. En fin, esto es un peligro. Y la verdad es que tampoco no está tan padre, porque muchos nos podríamos ir con la finta de que sí es este político, es este líder, es esta persona. O incluso me voy más allá. Podríamos confundir la situación y podría un cibercriminal mandarnos el audio con la voz de un familiar y podríamos caer en una trampa. Cuando nuestro familiar afortunadamente puede estar bien, pero nosotros caer en fraudes. Y esto, la verdad es que cada vez es más sencillo de que ocurra. La gente que hizo ChatGPT hace unas semanas lanzó un nuevo proyecto que se llama Sora. Sora es un proyecto donde utilizando mi texto, las palabras, le puedo decir, oye, quiero que crees un video que tenga un estilo de quizá cine negro o quizá pues como muy vivo, donde se vea un gran paisaje y salga un acercamiento y después se aleje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo utilizando la voz. Es muy interesante porque pues muchos creativos podrían decir, híjole, es que me va a quitar el trabajo porque pues ya no me van a necesitar para hacer ese tipo de contenidos o ese tipo de videos. Pero para otros podría volverse la democratización de la generación de una película, porque podría ser, hago estas tomas que me costarían millones de dólares producir, pero ahora únicamente tendría que pagar esta licencia y generar esos videos. Entonces hay una encrucijada importante, sobre todo porque si lo mezclamos con todo el tema de los deepfakes, que son estos videos falsos que ya les estoy contando, tenemos una dualidad interesante. Por un lado, vemos los peligros que tienen y por otro lado los beneficios que puede haber. Hoy platicaba con una persona y me decía, se tiene que regular, sí, pero también tenemos que estar acostumbrados nosotros a que eso está pasando y que la inteligencia artificial pues está aquí y tenemos que acostumbrarnos a que nos vamos a poder encontrar con este tipo de situaciones. Sí que nos pueden beneficiar, pero también que pueden ponernos en peligro para una toma de decisiones. Algo que he escuchado y escuchado y escuchado en cuanto a las soluciones, porque la gente pregunta, oye, ¿qué hago? Porque no quiero caer en fraudes, no quiero que me engañen, no quiero miles de cosas. Y la respuesta es, hay que mantenernos informados. Puede parecer irrisorio para gente de nuestras generaciones, pero tenemos que estar informados del tema tecnológico como estuviéramos informados del tipo de cambio. No hay vuelta de hoja en este momento. La tecnología existe, está aquí y hay distintos proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, hace poco me contaban de un proyecto de que incluso ya tu computadora podría estar actualizada al 100% de acuerdo a tus propias necesidades. Todo por inteligencia artificial. Otros, donde por ejemplo tú podrías estar teniendo quizá mayor control de tus dispositivos o quizá por ejemplo de tu refrigerador utilizando ciertos productos. Es un gadget increíble donde por inteligencia artificial le tomas una foto a tu refrigerador
y te dice, oye, con los ingredientes que te quedan, puedes hacer estas recetas. Todo por inteligencia artificial. Pero por otro lado tenemos ese tema de que nos pueden engañar, que puede llegar una persona y me puede robar los datos, en fin. Se vuelve muy importante estar informados de que esto ocurre. ¿Por qué? Porque ya está aquí. La curva de adopción es muy rápida, no hay vuelta de hoja. Y esto, honestamente, sí, quizá puede decir alguien, esto me va a quitar el trabajo. La respuesta es no. Esta tecnología no te va a quitar el trabajo. Quien te la va a quitar es aquella persona que sí se prepare. En esta semana di una sesión de consultoría con una persona de la Silver Generation. Es una mujer de aproximadamente 70 años que me dijo, Luis, yo toda mi vida me he dedicado a las ventas, pero ahora quiero aprender a vender a través de plataformas digitales. Apóyame. Y ahí estamos con ella. No es un tema generacional, es un tema de entender qué le puedo ofrecer yo a la gente y cómo puedo usar esa tecnología para hacerlo. Y ese es el reto de todo esto. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacemos con esto? De pronto, cuando estamos en conferencias como esta, dices, oh sí, pues Luis me dijo que hay que estar en el tema de tecnológico, me voy a meter. Pero llegas a tu casa y dices, ¿y cómo le hago, no? ¿Qué contrato? ¿A quién veo? ¿Qué hago, no? Se vuelve muy, muy complejo todo esto. Lo que yo les puedo decir y el consejo que les puedo dar es que la parte más importante es tratar de identificar qué le duele a tu cliente, qué le duele a tu empresa. Cuando tú identificas eso, cuando tú identificas el punto de dolor, puedes definir de manera muy clara qué tipo de tecnologías son las que puedes utilizar. Hace poco me lo preguntaban, me decían, oye Luis, ¿qué consejos les puedes dar a la gente? Y de pronto recordaba cuando me preguntan de, oye, ¿qué tableta me compro? Y mi respuesta es, depende. Depende para qué la quieres usar. Y aquí es exactamente lo mismo. A ti y a tu empresa, ¿qué te duele? ¿Qué problemas tienes? ¿Cuál es tu objetivo? A tu cliente, a tu audiencia, ¿qué estás buscando hacer con ellos? ¿Qué es lo que te preguntan en redes sociales? ¿Qué es lo que quieres hacer con ellos? Esa parte es bien importante. Creo que el otro punto es que tenemos que cambiar los formatos. Para mí, vuelvo a repetir, todo el tema de la inteligencia artificial fue un parteaguas. Y yo mismo tuve que cambiar la manera de dirigirme a mis propios clientes. En su momento era un poco de, yo les ofrezco lo que les quiero ofrecer. Ahora es muy diferente, es qué es lo que necesitan. Y es así, por ejemplo, que tengo un nuevo proyecto donde estamos haciendo evaluaciones gratuitas para la gente, para las marcas. Y me dicen, Luis, yo tengo esta bronca, etcétera. Y estamos tratando de analizar qué es lo que necesitan, qué es lo que hacen. Únicamente van a esa página, checan, sacan una cita y al día siguiente podemos tener una reunión. Pero eso, llegar ahí me costó mucho trabajo porque había que entender que no se trata de la máquina, se trata de lo que necesita la persona, dependiendo la edad, dependiendo el proyecto, dependiendo pues un poco un sinfín de necesidades. Es así que quiero terminar esta charla como arrancó y donde ustedes me respondan esta pregunta. Y si quieren, ahora sí podemos levantar el micrófono y que ustedes me digan cómo ven su futuro en los próximos 10 años. Muchas gracias. Gracias. Va. Buenísimo, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, no te escucho. Bueno, ¿me escuchan? Yo sí me escucho. Ah, ya, aquí estoy. Es como antena acá. Ya estoy, ya. Ok. Dijiste, tenemos que estar actualizados en los avances tecnológicos, así como del tipo de cambio. Yo pregunto, ¿qué fuentes nos recomiendas para estar al tanto? Ya sea aplicaciones, revistas o personas para seguir en redes sociales. Pues hay varias opciones, pero yo por ejemplo, no sé, obviamente colegas mexicanos puedo hablarte de muchos, ¿no? Está Emilio Saldaña Pisu, el ingeniero Matuk, José Antonio Pontón, en fin. Creo que el punto importante es como entender, pues un poco que no nada más la tecnología se trata de que te cuenten el gadget. O sea, creo que esto va más allá de los gadgets, va más allá como de cómo esa tecnología la puedo aplicar a mi vida. Y es un poco de pronto cuestionar este tipo de figuras y decir, oye, y este proyecto, esto que me estás contando, ¿cómo lo puedo aplicar a mi negocio? ¿Cómo lo puedo aplicar con mis alumnos? ¿Cómo lo puedo aplicar en la vida diaria? Creo que de pronto hemos visto como este sinónimo de
tecnología es igual a gadget. No, los gadgets son únicamente un elemento dentro de todo el ecosistema. Y te digo, hay muchos medios, está la revista Wired aquí que también organizan un evento, en fin, hay como varios espacios que se pueden considerar ahí. Ok, muchísimas gracias. Y por otro lado, dijiste también, si me permites hacer otra pregunta, que la inteligencia artificial puede quitar algunos puestos de trabajo. Y eso yo lo había escuchado cuando la gente se refiere al blockchain. No sé qué tanto sabes de la capacidad que tiene blockchain y si sabes de algún indicio de cómo se puede mezclar con la inteligencia artificial. Es que es muy curioso porque el tema de la inteligencia artificial nos lo pusieron el año pasado como hasta en la sopa. Pero el tema es que ya existía. Y obviamente blockchain como tecnología también utilizaba ya inteligencia artificial para poder entender obviamente la duplicación de los bloques y todo este tema de la ubicuidad de la información, ¿no? De que se pueda compartir. A lo que voy sobre todo con el tema de blockchain, sí, o sea, obviamente ese tipo de tecnologías pueden quitar el trabajo, pero no es que nos quiten el trabajo, es que más bien tenemos que entender que la manera en la cual se han ido aplicando estas tecnologías ha sido una mala aplicación. Ese creo que ha sido mi punto desde el último año, que creo que la gente y no ha entendido, y sobre todo más bien los encargados de aplicar estas tecnologías, no han entendido que no es eliminar puestos de trabajo, es capacitar a la gente para que ahora tenga estas herramientas y que hagan que su trabajo sea mucho más rápido y más efectivo para las personas. Yo así más bien lo veo. O sea, creo que al final no se trata pues de que la gente se vaya, más bien se trata de que la gente se forme, crezca y que utilice la tecnología como una herramienta dentro de su trabajo. Por aquí había otra pregunta. Aquí. Hola. Vamos acá y luego vamos acá. Hola Luis, Hola, ¿cómo estás? me pareció excelente tu conferencia. Muchas gracias. De lo que comentabas acerca, por ejemplo, ¿no? En esta época electoral que pues hay muchas fake news o videos que ya incluso con esta herramienta de Sora pues pueden ser como, pues sí, ¿no? Generados con inteligencia artificial. O sea, pues una persona como común y corriente, ¿cómo puede identificar que estos videos pues son como generados por este tipo de herramientas y cuál es lo real, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber qué es lo real, qué es lo que está generado con inteligencia artificial? Esa sería mi pregunta. Esto está muy cañón, es una pregunta muy complicada y les voy a decir por qué. Porque de pronto el objetivo de la tecnología es llegar a la perfección. O sea, tú lo ves en los televisores. Los fabricantes quieren que nos mostremos una imagen casi perfecta. El objetivo es que tú estés ante una tele y parezca que estás ante una ventana. Ese es el objetivo de la tecnología. Entonces, el objetivo de las inteligencias artificiales, bueno, del deepfake, es que tú veas ese tipo de imágenes y veas pues un presentador o alguien que te lo esté diciendo de una manera muy realista. Entonces van haciendo cada vez más difícil que la información o que dudemos si es verdad o es falso. A lo que voy con esto es que la única manera es yendo a las fuentes. En el caso de ver un video de una noticia, hay que ir a las fuentes y corroborar las fuentes. Es bien importante y sobre todo fuentes confiables. O sea, aunque nos duela, si quizá yo checo uno que sea de izquierda, derecha, centro, etcétera, hay que checar los dos polos para tratar de entender si la nota es real o no. En el caso de los deepfakes para nuestra seguridad, ahí les va. Y no es la primera vez que lo escucho, pero el consejo que están dando es que si de pronto alguien recibe un video de un supuesto familiar o recibo una llamada de un supuesto familiar que me está diciendo de, oye, estoy secuestrado, oye, está pasando esto, tenemos que poner en nuestras familias una contraseña familiar. ¿Qué significa esto? Una frase, una palabra que cuando esta persona me lo diga, yo sé que es ella, que es mi familiar. Como que, por ejemplo, poderle preguntar, oye, ¿cuál fue mi primer concierto? O a ver, ¿cómo se llamó nuestro primer perro? Este tipo de cosas que únicamente sabríamos entre mi grupo de amigos y entre mi familia. Lo irónico es que este tipo de cosas pues son tan humanas que sería muy difícil que una máquina lo pudiera entender. Entonces tenemos que llegar a eso, al back to the basics. Gracias. A ti. Acá tenemos otra pregunta. Hola Luis, muchas gracias. Hola. Soy Regina Victorica, soy mercadóloga y me gustaría que me dieras un consejo, que nos dieras un consejo para alguien que está iniciando su plataforma digital. Estoy por iniciar un blog y me gustaría saber, tomando todo lo que nos acabas de decir, un consejo en este contexto. Creo que el consejo, en serio, créeme que me llevó 20 años entenderlo.
O sea, te habla la persona que cometió los mayores errores del mundo y no me da ningún pudor decirlo. Y lo que te puedo decir es que tienes que escuchar a tu audiencia. Tú me vas a decir, es que yo voy arrancando, Luis, perfecto. Empieces de, no sé, mi blog es de marketing, mi blog es de etcétera, una temática. Trata de identificar qué le duele a tu target, pero qué están preguntando. Hace muchos años yo llevé la estrategia de medios digitales de Fox Sports, obviamente con mi equipo. Y en ese momento Fox Sports tenía como 700 seguidores. Nadie, o sea, en ese momento no era nadie en redes sociales Fox Sports. Y lo que hicimos fue empezar a responder preguntas que les hacían a los competidores de Fox. Porque en ese momento los competidores, los rojos, los verdes, etcétera, los amarillos, etcétera, no les hacían caso. Entonces eran preguntas tan básicas como, oye, ¿a qué hora es el partido de la selección? Entonces desde la cuenta de Fox, nosotros les respondíamos. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Decir, oye, aquí estoy, soy Fox y además me preocupas. La parte más importante y que tenemos que entender es que cuando nosotros nos duele el estómago, no buscamos inmediatamente el nombre del médico en Google, la medicina o el té de manzanilla. Lo que ponemos en Google es me duele el estómago. Ese es el punto de dolor. Y lo que tenemos que identificar en cada uno de nuestros proyectos es el punto de dolor. ¿Qué le duele a mi cliente? ¿Qué es lo que me están preguntando? Otro ejemplo, uno de mis videos más populares en su momento fue uno de un producto de Samsung, que era como una cámara, era una cámara pero con sistema operativo, Android. Si ustedes ahorita le escuchan esto es como de, qué raro, pues todos los teléfonos tienen sistema operativo y tienen cámaras, o sea, qué anacrónico suena ahora. Pero en ese momento era una cámara y a mí me molestaba que cuando yo daba clic se escuchaba muchísimo el ruido del obturador. Entonces yo hice un video donde explicaba cómo quitar ese ruido. Y porque me di cuenta que el video tuvo muchas vistas y eso lo único que me dijo fue que mucha gente tenía la misma queja que yo. Lo que tienes que hacer es identificar qué le duele a tu audiencia, qué está pidiendo. Y recuerden y llévenselo. Muchas veces el que nosotros seamos los número uno, el que seamos los mejores, el que tengamos miles de reconocimientos, eso no le importa a mi audiencia, a mi cliente. A mi cliente y a mi audiencia lo que le importa es cómo yo le puedo ayudar. Esa es la parte importante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Nada más una última bueno, es que nos platican mucho de inteligencia artificial y todo, pero está como muy en la nube o en el papel, pues. O sea, ya es como un poquito más aterrizado. Si nos puedes dar algún ejemplo en lo que tú hayas hecho o hayas visto con más personas, pero un poquito más relacionado a nuestro gremio. No tanto en un entorno educativo o en un entorno de generación de textos, sino en este entorno, franquicias, empresarios y así, en dónde podemos aplicar la tecnología, la inteligencia artificial. Un ejemplo práctico. Pues yo creo que el ejemplo más práctico es teniendo pues quizá tu reporte de datos y de ventas. Así de simple. O sea, tienes tu Excel, vas viendo los productos que estás teniendo, qué producto está teniendo quizá como más petición y eso cruzado con todos los ingredientes que tienen que ver con el producto o los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes poner ese tipo de elementos así de crudos y duros en un sistema como ChatGPT o Copilot o Gemini y pedirle a través del texto que te haga quizá la progresión de cuáles tendrían que ser los próximos insumos que tienes que pedir en orden de prioridad. Tú podrías incluso pedirle, oye, hazme el análisis de ventas para identificar cuáles son los clientes que me van a requerir más pedidos en los próximos meses. Esto obviamente con la información cruda, que son datos que tú sabes que tú los puedes obtener, pero que te tomaría un tiempo poderlos sacar. Con una buena petición y esa información dada, este tipo de proyectos te los pueden dar de una manera rapidísima. Ahora, el problema con sistemas como ChatGPT, Gemini, Copilot, es que son públicas y que no nos exime de que nuestros datos privados, que pueden ser datos de mis clientes, se puedan filtrar. Algo que pasa con esos sistemas es que empiezan a tener como incongruencias y te empiezan a dar datos que tú no le pediste. Es por eso que empresas como IBM, Oracle, Google están vendiendo sistemas de inteligencia artificial pero cerrados, de tal manera que puedan proteger tu información. Y aquí tú me vas a decir, oye, pero yo voy arrancando, no tengo el presupuesto, ¿qué hago? Bueno, utiliza con la mayor
propiedad los sistemas públicos para que no se filtren datos de tus clientes, quizá cambiando nombres, quizá cambiando información. Eso de pronto lo explico en ciertos cursos, pero a mí lo que me impresiona, te lo juro, copiaba y pegaba cuadros de Excel, los convertía a un texto desordenado y la plataforma los entendía. Así de simple. Creo que el punto es ¿qué necesitas? Hacia allá va más bien eso. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría invitar a la directora de la Feria Internacional de Franquicias, Lida Quesada Osornio, a que entregue un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso a ambos. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muchas gracias.